Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este miércoles 6 de noviembre. Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted está, ya sea en un televisor o en su hogar, con estos estudios. Aquí están mis hermanos Gaudencio Manríquez y Carmelo Ramírez nuevamente para acompañarme en este estudio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pastor. Buenos días. Buenos días. Nuevamente aquí estamos. Buenos días, bendecidos, pastor. Nuevamente, ¿verdad? Contentos de estar aquí para compartir la lección de este día miércoles. Amén. Pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Te damos gracias, Padre, porque has querido que otra vez nuestros ojos se abran para contemplar la luz de un nuevo día, Amén. pero también para que dediquemos tiempo a tener esta relación contigo. Amén. Invitamos tu presencia, Amén. la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Y Señor, lo que más deseamos es que pongamos por obra lo que aprendamos este día. Amén. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aprovecho este día miércoles para invitar a los radioyentes y televidentes que vivan en el área de Dallas Fort Worth para que visiten nuestra iglesia de Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles esta noche a las 7:30, que es el servicio de oración y testimonios. Estaré presentando allí un mensaje a los hermanos y también estaremos orando por las necesidades que pueda haber en sus hijos. Así que vengan esta noche, repito, a las 7:30 al 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, en la capilla del templo Irving Church of Christ. Ahí estaremos reunidos esta noche. También el sábado estaremos otra vez reunidos en las diferentes iglesias de Advenimiento que están en diferentes partes, como Houston, San Antonio, Austin, Corsicana, la central de Irving, Fort Worth, McKinney y Denison Sherman. Estaré predicando este sábado que viene en la iglesia central de Irving y hago la invitación para que ustedes pues vengan. También vamos a tener un lindo bautismo este próximo sábado. Amén. Si ustedes por alguna razón no se han bautizado y ya están llegando a la iglesia o están ya guardando el sábado y no tienen problemas de matrimonio, están casados o están solteros, ¿verdad? Pero no juntos. Si ustedes también tienen ese deseo de querer entregarse a Jesús, háganlo este sábado. Lo haremos a partir de las 10 de la mañana, el bautismo, antes de que este servidor predique. Y si ustedes desean que les pongamos en la lista, llámenos al 214-307-5344 y díganos que se quieren bautizar y con gusto les vamos a bautizar este sábado que viene. Ya tenemos algunos hermanos, tenemos como 4 personas que van a ser bautizadas, pero estoy haciendo el llamado para otros más que se quieran unir y tengamos una hermosa fiesta para nuestro Dios, porque hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿no es cierto? Amén. Amén. Me permite Sí, ver, claro. bueno, también, ¿verdad? Le estamos dando estudios a una hermanita, la hermanita Julia, que casi creo que nos está viendo ahorita, ¿verdad? Hermanita Julia, muchas saludes. Ella también ya quiere bautizarse. Amén. Porque ella misma dice que como ya es grande, entonces ella quiere, ¿verdad?, hacer el pacto con el Señor a través del bautismo. Amén. Qué bien, Amén. gracias a Dios. Bueno, así aprovechamos, ¿verdad?, para hacer esta invitación ahora y vamos a proceder al estudio de hoy. Yo titulo el estudio de hoy El verdadero arrepentimiento. Amén. Porque finalmente, hermano Gaudencio, ¿qué sucedió con toda esa conducta de Pedro, con todo eso triste que hemos estudiado de él en estos días? ¿Qué sucedió con él al ver que realmente Jesús estaba sufriendo? ¿Será que Pedro se arrepintió?
Bueno, gloria a Dios por eso, Pastor Pedro, pues al final tuvo, pues yo diría, un final más feliz, más alentador para nosotros que, como estudiamos en la lección pasada, podríamos estar repitiendo la misma historia de Pedro. Entonces no está todo perdido, pastor. Amén. ¿Verdad? Pedro todavía tenía esperanza y bueno, al final su arrepentimiento, que produjo tristeza, pues lo llevó de nuevo a unir lazos con su Señor. Amén. ¿Cómo lo dice la Salvador. Escritura? Mateo 26, 75. Bueno, Mateo 26, 75 dice de esta manera, pastor, dice, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ay, qué triste, ¿verdad? Cuando se ha caído hondo y se ha fallado al Señor, pero también qué hermoso es cuando se reconoce eso y se derraman estas lágrimas. Amén. Pero una pregunta, hermano Gaudencio. ¿Usted cree que este llanto era un llanto porque se sintió descubierto o porque verdaderamente le dolía lo que había hecho? Bueno, la escritura, el llanto y espíritu profecía, lo que nos explica es que era un llanto de un verdadero arrepentimiento, pastor. Hermano Carmelo, ¿qué diferencia hubo entonces entre Pedro, que llora amargamente porque pues le duele que haberle fallado a su Señor, y Judas, que supuestamente, aparentemente, como que se arrepiente también? Precisamente me leyó el pensamiento, pastor, porque estaba pensando en la reacción de Pedro y en la reacción de Judas, ¿verdad? Judas dice que él fue otra vez para con los sacerdotes y les aventó las monedas porque él sabía que había entregado sangre inocente. Pero la reacción y lo que lo motivó a ir por allá, ¿verdad?, a llorar, a sentirse culpable, pues realmente no era tanto la cercanía que él había tenido con Jesús, porque desde un principio él se veía, ¿verdad?, que el interés de él era el dinero, porque podemos ver en la Escritura en otras partes donde él, ¿verdad?, cuando la mujer pecadora, ¿verdad?, quebró el ungüento de perfume y él, allí mismo dice la Escritura que él fue el que dijo, ¿por qué se hace tanto desperdicio?, ¿verdad? Entonces él pensaba más en eso. Y vemos que el final de Judas pues no fue más que ahorcarse él mismo. Vemos la actitud de Pedro. Dice que él fue al huerto del Getsemaní a llorar porque le dolió. Y más le dolió, pastor, esa mirada que le dirigió Jesús. Una mirada de compasión, una mirada de dolor, ¿verdad?, por un discípulo que él amaba tanto y ¿verdad?, como nos ama a nosotros. Amén. Entonces ahí podemos ver un contraste bien grande que Pedro, si no estuvieran sus epístolas, podríamos a lo mejor dudar un poquito de Pedro, de ese llanto, pero esas epístolas vemos un Pedro muy diferente, muy cambiado. Exactamente. Bueno, ¿qué le parece si lee para nosotros aquí la cita del Espíritu de Profecía? Dice, al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha, su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Dice, bueno, una oleada de recuerdos le abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad y longanimidad, su amabilidad y paciencia para con sus discípulos tan llenos de hierros, lo recordó todo. También recordó la advertencia, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte.
Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrílega que le hería en el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. ¿Qué comentarios a los dos les parece digno de hacer según esta cita que han leído? Bueno, yo realmente esto de la escena que estuvo pasando ahí, ¿verdad? Me recuerdo una historia que contaron de un hombre que tuvo un sueño. Este hombre pues también asistía a alguna iglesia, pero este hombre en ese sueño vio precisamente esa escena de la crucifixión, esa escena antes de la crucifixión en el tribunal de Pilato, ¿verdad? Y en el de Caifás y Anás, donde golpeaban tanto al maestro que él sintió coraje, sintió, ¿verdad?, de parar eso, porque él estaba en esa escena viendo, presenciando como Pedro estaba viendo. Entonces él estaba viendo y cuando él estaba viendo eso y se acercó al que le estaba golpeando y le volteó lo volteó el rostro, se vio él mismo. Entonces le dolió mucho porque él empezó a entender, ¿verdad?, que muchas veces con nuestros actos también estamos negando al maestro, también estamos vituperándolo, también lo estamos golpeando. Y eso, cada uno de nosotros deberíamos de pensar un poquito en nuestras acciones, ¿verdad?, que muchas veces también podremos estar haciendo la misma reacción que hizo Pedro. Hermano Gaudencio. Bueno, pastor, hay mucho que aprender aquí, pastor, en lo personal. Me llama mucho la atención donde dice que ahí Pedro dice acababa de declarar que no conocía a Jesús, ¿verdad? Esa es una. Y lo otro que me llama la atención, dice que ahí él comprendió, dice, con amargo pesar, cuán bien su Señor lo conocía y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad no conocía ni él mismo. O sea que yo creo que es una lección que muy valiosa que todos nosotros debemos de considerarnos a nosotros, analizarnos si es que no estamos en la misma condición. O sea, creyendo que Dios no conoce nuestra condición, el Señor nos conoce, conoce la falsedad de nosotros. Entonces, a mí eso, pues, me ha, ¿cómo le diré, pastor? Me ha dado un llamado de advertencia para analizarme y analizar que Dios conoce todo. Dios me conoce y pues para qué seguir engañándome, ¿verdad? Lo otro que me llama la atención dice que había discernido su corazón, dice que cuya falsedad no lo conocía ni él mismo, pero con esas miradas que el Señor le dio allí, dice, él se despierta y bueno, dice, he sido falso, ¿verdad? He sido falso, o sea, no he sido transparente, no he sido lo que yo creo que soy. Entonces, pues para mí, pastor, eso es muy importante hoy para nosotros que no engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos diga dónde es que nosotros somos falsos. Y mire, justo antes de salir, todavía dice, miró que una mano sacrílega le hería en el rostro a Jesús. Sí. Y no pudiendo soportar ya más eso, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Qué tremendo. La verdad, cuando uno ve el cuadro, pues sí, cuando usted verdaderamente reconoce su pecado y mira realmente que al que ama usted está negando, eso lo va a hacer llorar definitivamente. Aquí ya Pedro ya volvió en sí, como el hijo pródigo, ya entró en razón y ya miró hasta dónde ha llegado. Pero eso de que él mira que le pegan en el rostro a su Señor, eso ya no lo puede soportar. Bueno, entonces sale llorando amargamente. Qué dolor, dice aquí la lección, y me la contesta usted, hermano Carmelo. Qué dolor bondadoso, dice, se produjo en el corazón de Pedro, mientras él huía
allá al Getsemaní, donde el Señor había estado sufriendo y agonizando. Bueno, aquí en 2 de Corintios 7:10, vamos a sacarla. 2 de Corintios 7:10 nos dice de esta manera. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte. Este versículo, pastor, si lo analizamos un poquito, nos podría desviar, pero vemos, si lo vamos analizando poco a poco, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí podemos ver, me estaba yo recordando cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, le recuerda a uno, como le recordó aquí a Pedro la advertencia que Jesús le había dicho. Dice aquí, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y eso fue lo que le ayudó. La oración, ¿verdad? De que, por ejemplo, alguno de nosotros, de ver a alguien que está pasando por una situación, esa oración tiene poder también, ¿verdad? Para ayudar a esa persona. Aquí a Pedro eso le ayudó mucho, de que se recordó de que el Señor lo conocía tan bien, que él mismo no se conocía. Entonces, ¿cómo le dijo? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, allí podemos ver que Pedro le ayudó también bastante eso. Y aparte de eso, este mismo versículo dice de que no hay que arrepentirse. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo ya le hace a uno esa aclaración de que realmente si de veras amamos al Señor, ese arrepentimiento es genuino y ese arrepentimiento produce salvación. Pero lo otro dice, más la tristeza del mundo produce muerte. Podemos ver el contraste con Judas. Judas se entristeció porque había entregado sangre inocente y por eso fue, ¿verdad? Pero no le produjo salvación, al contrario, le produjo muerte porque fue y se ahorcó. Esta tristeza, según Dios, pues es la que produce el verdadero arrepentimiento, porque pues está sintiendo eso, esa tristeza de que ha fallado. En cambio, el arrepentimiento, cuando es el resultado de que lo descubren a uno y por miedo ahora al castigo, por miedo a las consecuencias, es que digo que me arrepiento, ese arrepentimiento no es sincero. Imaginémonos este caso hipotético, que uno de nosotros ha decidido pues vivir apartado del Señor y por ahí comienza a serle infiel a la esposa y anda ahí haciendo y deshaciendo, pero en una de esas nos cachan y entonces cuando nos cachan venimos y pues sí, amor, perdóname, la verdad, sí, te fallé, mira, yo me arrepiento y esto y lo otro. Pero si no nos hubieran cachado, entonces ese arrepentimiento es porque me cacharon. Ese arrepentimiento es porque me sorprendieron, me descubrieron. Pero ese no es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es aquel que siento esa gran tristeza porque le he fallado a mi Señor y yo decido apartarme de eso y le pido perdón. Me duele haberle hecho eso al Señor. No me han descubierto, pero yo ya estoy reconociéndolo y estoy pidiendo perdón. Entonces, hay que saber cuál es el verdadero arrepentimiento que uno debe experimentar. Y yo creo que aquí, hermanos y hermanas, es bueno que nosotros oremos por ese arrepentimiento. Amén. Y ese arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cuando tenemos una íntima relación con el Señor, nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos verdaderamente quiénes somos. Y allí miramos si estamos cometiendo adulterio, si estamos en fornicación, si estamos en pornografía, si estamos en esto y en lo otro. Allí nosotros miramos que verdaderamente estamos muy mal. Y como estamos con el Señor en oración, en estudio de la palabra, en esa relación, el mismo Espíritu viene y te hace sentir que eres miserable, realmente te está convenciendo de pecado el Espíritu. Y entonces es que tú dices, perdóname, Señor. De verdad me arrepiento todo lo que te he hecho. Ese arrepentimiento es según Dios.
porque ha producido una tristeza de haber fallado, no porque te hayan descubierto. Y el mundo no entiende esto. Voy a leer para ustedes una declaración del don profético que no está aquí en la lección, pero dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, pedir a Dios que nos ayude a repudiar el pecado de nuestro corazón. Estoy leyendo el camino a Cristo y sigue diciendo: muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les vaya a acarrear sufrimientos. Pero este no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán también, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando la sangre inocente. Camino a Cristo, página 23. Pero pone estos casos como personas que no tuvieron un arrepentimiento sincero, sino que nada más lo hicieron por miedo a las consecuencias. Así que el verdadero arrepentimiento, hermanos, es el que va acompañado de esa tristeza, de ese dolor, y eso solo puede provenir por obra y gracia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Hermano Gaudencio, ¿qué nos dice el don profético ahí en la nota? Abajo de la nota, pastor, dice: siguió corriendo, hablando de Pedro, en la soledad y las tinieblas, sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que deberían haber estado unidos con él en esa hora penosa estaban durmiendo. Recordó su solemne encargo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Torturaba su sangrante corazón el saber que había añadido él la carga más pesada a la humillación y el dolor del Salvador. Él mismo, en el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Tremendo. ¿Qué comentario? Bueno, yo tengo aquí un comentario, ¿verdad? Que Pedro dice que corrió, fue, y precisamente fue a dar al lugar, ¿verdad? Yo diría indicado, para que precisamente ellos observaron, ellos presenciaron la agonía que Cristo estaba sufriendo ahí en el Getsemaní. Entonces esto me recuerda en una ocasión mi hijo, ¿verdad? Edgar, estaba de novio con una muchacha, tuvieron problemas, no sé cómo él andaba, ¿verdad? Pero yo creo que nada mal. Entonces de repente nosotros recibimos una llamada y nos habla ella, nos dicen: Edgar, no sé qué pasa, pero está por allá, está escondido, dice, bueno, ella, no sé cómo se dio cuenta, dice, está escondido ahí en una iglesia, está en una ven, ahí se metió. Y entonces pues me llegó a mí la mente, ¿verdad? Y ya le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a buscarlo, ya más o menos ellos. No, pues fuimos a dar la iglesia donde estábamos nosotros asistiendo, y ahí estaba una ven que yo había pintado y que era la que usaban para los conquistadores y para todo eso, ¿verdad? Entonces ya cuando lo encontramos y ya fui a la ven, y ahí estaba escondido él y estaba como enojado, con coraje, ¿verdad? Pero lo que a mí me hace pensar, ¿por qué fue a dar allí? ¿Verdad? ¿Qué lo motivó? Y ya después poniéndome a pensar, digo, ¿cómo él sabía, ¿verdad? Que ese sitio era algo que podía sentirse seguro, que podía él saber, ¿verdad? Que era una parte donde se sentía algo de espiritual, ¿verdad? Y cómo él fue a dar allí.
Y ya después, pues platicando, pues me dijo, no sé ni cómo vine a dar yo aquí. Entonces aquí vemos a Pedro. Pedro tampoco, él corrió y corrió y él no sabía ni para dónde ir, pero fue a dar ahí al Getsemaní. Eso me recuerdo a mí, eso. Que nosotros, cada uno de nosotros tenemos un lugarcito, ¿verdad? Donde cuando tenemos alegrías, cuando tenemos tristezas, cuando tenemos problemas, sabemos que en ese lugarcito ahí está la presencia del Señor. Ahí se siente una seguridad y se siente que el Señor nos va a hablar. Amén. Para terminar, hermano Gaudencio, ¿algo que quiera agregar? Bueno, pastor, a mí solamente pues me gusta ya al final de esta lección lo que el comentario que hace, dice que, como comentaba el hermano, en el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Hoy sí, pastor, yo veo que ahí sí estaba ya dispuesto a morir por su Señor. Exacto. Pero después de que tuvo un arrepentimiento de corazón que le produjo ese dolor. Estaba dispuesto hasta la muerte ya. Porque vemos ya después más adelante, ¿verdad? Que cuando le iban a matar, dijo, bueno, no soy digno de morir como mi Señor, cabeza abajo. Y allí sí oró. Exacto. Ahí sí oró. Cuando les dijo el Señor que oraran, él se dormía, no podían. Pero aquí sí oró y oró amargamente pidiendo perdón. Bueno, hermanos, hermanas, esta lección es muy hermosa porque nos dice que hay esperanza para todos. Amén. Miren, si ustedes han mirado en las lecciones anteriores que ha sido como solo recriminar y recriminar conductas que tal vez hayamos tenido parecidas a las de Pedro, pues esta lección viene a darnos, hermanos, esa esperanza Amén. de que todos, por muy lejos que nos hayamos ido, por mucho que hayamos negado a nuestro Señor, por lo más hondo que hayamos caído, hermanos, todos como Pedro, hoy podemos experimentar el verdadero arrepentimiento. Amén. Amén. Hoy Gloria a nosotros Dios. también como Pedro podemos ser perdonados. Amén. Yo quiero animarte, hermano, hermana. Mira, ven a los brazos de Jesús. Ven como Pedro llorando. Y si no te salen ni lágrimas, pues dile al Señor, dame dolor por esto que he hecho, Padre, para no volverlo a hacer, que de verdad me duela, que de verdad sienta tristeza por esto, que no se convierta esto más en un placer mío, sino que yo lo pueda detestar, que lo pueda rechazar. Dile eso al Señor. Y el Señor con toda seguridad te va a dar eso. Amén. Amén. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, el verdadero arrepentimiento? ¿Cuánto necesitamos arrepentirnos por las razones correctas, que es por haber fallado, por haberle ofendido a nuestro Dios, con tristeza y con dolor, hermanos, sentir eso? Y no solamente porque nos han descubierto. Ese tipo de arrepentimiento no es sincero. Mira, yo no sé si tú lo has experimentado, el verdadero, pero vamos a pedirle a Dios ahora para que tú y nosotros mismos aquí tengamos la experiencia de experimentar el verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Si no lo hemos sentido nunca, pidámoselo al Señor. Digámosle, Señor, dame dolor por eso que he hecho, tristeza por haberte ofendido, para nunca más volverlo a hacer. Es necesario pedirlo, hermanos. Con toda seguridad, el que lo experimente no va a volver por esos caminos donde ha andado. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en esto. Amén. Amén. Maranata. Amén. Padre nuestro, ahora, Señor, vemos que hay esperanza para el pecador Amén. y Amén. que aún negándote a ti, Señor, de diferentes maneras, ya sea con el habla, con la vestimenta, con la comida, con las diversiones, con los ornamentos, con la negación de predicar el mensaje, de lo que haya sido, Señor, que hayamos hecho, hoy nosotros vemos que de todo eso nosotros podemos arrepentirnos. Amén. Pero Padre, este arrepentimiento no queremos que sea nada más decir que estamos arrepentidos. No, Señor, queremos sentir dolor por eso, por haberte fallado. Sí, Señor. Queremos sentir tristeza, Señor, por haberte fallado. Amén. Y ese dolor y esa tristeza, rogamos que el Espíritu Santo nos la dé. Amén. Porque sabemos que si el Espíritu Santo produce ese dolor y esa tristeza en nosotros por haber pecado, odiaremos el pecado y nunca más vamos a querer volver a hacerlo. Así que te entregamos, Señor, nuestra vida y te pedimos hoy que nos concedas el privilegio de tener el don del arrepentimiento. Amén. Así Padre, te rogamos que nuestros hermanos y hermanas que puedan estar oyéndonos, se han andado lejos de ti, se han andado apartados de ti, se han andado en el pecado, haciendo y deshaciendo, Señor. Oh Padre, te pido que sientan el llamado de tu Santo Espíritu ahora,
que les dice, vengan hijos, conságrense, entréguense a Cristo y pidan por el verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento de Pedro, Señor, ese es el que queremos que nos deje a nosotros también. Dáselo a nuestros amigos que lo necesiten, como también te lo pedimos para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos